Bien, fuerte y claro, buenas tardes. Muy bien. Le quita bienes a las personas, ya sean jurídicas o individuales, y pasan a ser del Estado. Luego vimos también la diferencia entre bienes del Estado y bienes privados. Y pues dijimos que esos bienes del Estado son todos los bienes que, bueno, son todo, más que todo el patrimonio del Estado, que son todos los bienes, servicios, que son parte y derechos y obligaciones que tiene el Estado. Y dentro de ese patrimonio del Estado encontramos los famosos bienes del Estado. Y dentro de esos bienes del Estado tenemos el tema de la adquisición y disposición de bienes del Estado. Pero antes de la adquisición y bienes del Estado tenemos dos figuras bien importantes, que son la afectación y la desafectación. Y estas, pues, esos son conceptos que definen el destino de los bienes públicos. ¿En qué sentido? Cuando el Estado adquiere bienes o tiene bienes, se puede dar estas dos figuras, ya sea una afectación o una desafectación. ¿En qué consisten? Pues la afectación consiste en el acto que se da cuando un bien o un servicio se destina para un fin público. Por ejemplo, un terreno baldío que es del Estado, la afectación es el destino que se le va a dar. Esos bienes, o sea, pongamos un ejemplo, el Estado tiene 5 bienes. La afectación es que los va a utilizar para un fin de la administración pública. Y la desafectación es el inverso, es cuando el Estado no le va a dar un uso, sino lo que va a hacer es ponerlo en venta o ponerlo en permuta para adquirir otro bien. Es, por ejemplo, es cuando es útil y cuando no es útil un bien del Estado. Es como clasificarlo a este es útil, este es inútil. Entonces, como este es útil, lo vamos a utilizar para una obra. Este otro bien, ese bien no sirve, entonces lo vamos a vender. O este bien ya no es de uso necesario para el Estado, por lo tanto lo vamos a permutar, a vender, a donar, etcétera, ¿verdad? Entonces, la afectación y la desafectación son conceptos que van a definir el destino de los bienes del Estado. Si los van a utilizar la afectación, si no los van a utilizar la desafectación. Y luego ya nos vamos a lo que sí es la adquisición de bienes del Estado. Y la disposición son dos figuras diferentes. La adquisición es una y la disposición es otra figura. Vamos a tener la primera figura, la adquisición de bienes del Estado. Como su nombre lo dice, es adquirir. Básicamente es incorporar bienes al patrimonio del Estado. Esto quiere, y bueno, no solo bienes, sino también servicios. Y pueden ser bienes inmuebles o bienes muebles, ¿verdad? Entonces, la adquisición es cuando el Estado adquiere bienes a favor del Estado. Esto quiere decir que es el conjunto de procedimientos legales y administrativos para que el Estado pueda incorporar a su patrimonio bienes. Y estos bienes van a sufrir ya sea una afectación o una desafectación después de utilizarlos, ¿verdad? Por eso es de que esas figuras de afectación y de desafectación son importantes para entender cuál es el uso o cuál va a ser el uso de los bienes, ¿verdad? Entonces, la adquisición es incorporar bienes, ya sea bienes, servicios, bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera, ¿verdad? Básicamente, pues ese es el objetivo de la adquisición, de adquirir, incorporar bienes al patrimonio del Estado. Entonces, básicamente, pues así es como funciona la adquisición. Ahora bien, ¿cómo funciona la adquisición? Pues tenemos diferentes modalidades. Era al revés la tablita, pero se me corrió, pero igual vamos a ver las modalidades y luego vamos a ver cada una de esas y vamos a volver a retrotraer el cuadro comparativo. Entonces, tenemos 4 modalidades que funciona la adquisición del Estado.
tenemos la licitación pública, la cotización, la compra directa y la baja cuantía. Esto quiere decir que para poder adquirir bienes del Estado, el Estado tiene que utilizar estos 4 procedimientos. O sea, el Estado no puede adquirir bienes o no puede acrecentar su patrimonio si no utiliza estas 4 figuras jurídicas o estos 4 procesos para adquirir bienes para el Estado. Dentro de esas tenemos las 4 que les menciono: la licitación pública, la cotización, la compra directa y la baja cuantía. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Ahorita tenemos la licitación pública. Y me dicen si se escucha, porque fíjense que hoy tengo conectado mi teléfono y mi computadora a la misma red, entonces a la red del teléfono. Entonces, si tiene algún retraso o algo, pues pueden indicarme, por favor. Muchas gracias. Entonces, recapitulando, el Estado puede adquirir bienes, y eso se llama adquisición de bienes, pero para adquirir los bienes existen 4 modalidades o 4 formas para que el Estado pueda adquirir los bienes. Dentro de esas 4 modalidades tenemos la primera, que es la famosa licitación pública. Ustedes han escuchado que la licitación acá, que la licitación pública, o sea, es una figura que es muy utilizada para la administración pública. Y básicamente esta figura de la licitación pública es el procedimiento formal para compras de alto monto. Esto quiere decir que para obras públicas que sobrepasen los 900,000 quetzales, o sea, básicamente arriba casi del millón, por ejemplo, la contratación de un puesto a desnivel o la contratación de una carretera que valga más de 900,000. Obras, más que todo se da para las famosas obras públicas que son de alto valor. Entonces, la licitación pública es el proceso formal para poder adquirir una obra pública de un valor mayor a 900,000 quetzales. Entonces, cuando ustedes lleguen, por ejemplo, a ser ministros, o cuando ustedes, por ejemplo, lleguen a asesorar ministros o asesorar alguna entidad pública del Estado, ustedes saben que para poder adquirir bienes, si son de arriba de 900,000, ¿qué van a utilizar ustedes? ¿Qué figura? Van a irse a la Ley de Contrataciones del Estado, al artículo 17, y van a ir a lo que es la licitación pública. O sea, van a hacer la famosa licitación. El procedimiento de licitación no lo vamos a ver tan a grandes rasgos, porque es bastante amplio, pero lo que tienen que tener claro es que ustedes saben que hay que licitar cuando es mayor a 900,000 quetzales la obra pública, o el servicio, o ya sea la compra o la realización de una obra. Eso es básicamente la famosa licitación, y es obligatoria cuando exceda el 900,000 quetzales. Luego tenemos la cotización, que doctrinariamente le decimos licitación privada. ¿Por qué? Porque es un poquito más, es más baja de los 900,000, pero es más alta de los 90,000 quetzales. O sea, con 91,000 quetzales ya se puede utilizar, o se debe utilizar, la cotización, que es otro proceso que es muy parecido a la licitación. Obviamente es un proceso, pero es un proceso más chiquito, llamémosle, o un proceso más económico, o sea, cuando la obra o el servicio es más económico. Entonces, la cotización, ustedes lo que tienen que entender ahorita es que es una forma de adquirir bienes, pero en este caso, la diferencia, o lo que ustedes van a aprender en este momento, en una clase o para el examen final, son los valores, los montos. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes van a adquirir un bien inmueble o van a hacer una obra que va a costar más de 1 millón, ¿qué figura van a utilizar? Licitación. Y obviamente pues lo vamos a poner en casos prácticos en el examen. Les voy a poner un caso donde voy a colocar que, siendo el ministro tal y tal, pues quieren llevar a cabo una política pública que consiste en la adquisición de bienes tales que el valor es de 1 millón. Entonces, ¿qué figura van a utilizar? Van a colocar licitación, ¿verdad? Si es de menos de 900,000, pero mayor a 90,000, van a utilizar la famosa cotización. Básicamente es una figura para montos medianos. Y luego lógicamente tenemos que tener de mayor a menor. Y vamos a una compra directa. Que la compra directa es un proceso más simple, más pequeño, es de bajo costo
y es un valor que no puede exceder de 90,000. Entonces ya vimos, más de 900,000, licitación, menos de 900,000, pero hasta 90,000, cotización, y menos de 90,000 hasta 25,000, bueno, por lo regular es arriba de 25,000 porque hasta 25,000 se puede llevar la siguiente, que es la baja cuantía, pero te la vamos a ver. Pero por lo regular llamémoslo que con valores que no pueden exceder de 90,000 quetzales, se puede utilizar la compra directa, que es un proceso más sencillo, es un proceso más breve y más fácil para poder llevar a cabo una compra de bienes al Estado. Muchos que trabajan en la administración pública me decían que estos valores son un poquito bajos para una compra directa, pero también me lo decían unos abogados que existen llaves o existen candados, y las llaves son esos permisos. Entonces, si le dejas muy fácil que compren, obviamente van a cebar la famosa corrupción y van a poder poner bienes más altos, valores más altos de los que valen las cosas. Y básicamente, pues algo así es como funciona o no funciona, sino que es lo que critican. Que en este caso la compra directa hasta 90,000 y con 90,000 quetzales, pues ustedes lo mirarán que es bastante alto el monto, pero en la realidad es un monto muy bajo para poder ejecutar un presupuesto, para poder llevar a cabo una política pública. Pero existe esta figura que es la famosa compra directa, no puede exceder de 90,000. Entonces, recapitulando, licitación, montos, compras arriba o servicios de arriba de 900,000 quetzales. Cotización, montos de 90,001 para 900,000. Compra directa, no puede exceder de 90,000. Todo lo que se compre a menos de 90,000 quetzales. Pero todavía la ley de contrataciones del Estado todavía nos da otra figura. Es la figura de baja cuantía, que básicamente es compras directas, llamémosle, pero de un valor que no puede exceder de 25,000. Son compras pequeñas que pueden llegar hasta 25,000. Cuando es de 25,000 quetzales para arriba, tiene que irse a la famosa compra directa, que es la cuantía, por decirlo así, de 90,000 para arriba. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta. Acá podemos ver un cuadro pequeño comparativo, por decirlo así, el rango de montos. Licitación excedente de 900,000. Cotización de 90,000 a 1 a 900,000. Compra directa hasta 90,000 y baja cuantía hasta 25,000. Esas serían las cuatro modalidades o los cuatro figuras o formas de que el Estado adquiere sus bienes para utilizarlos o en la administración pública o para prestar los servicios o para lograr su famoso fin, que es lograr el bien común. Entonces, esas son las cuatro modalidades, son objeto de estudio para el examen final. Ya nos quedan solo 3 clases más, si no estoy mal, o 2 clases más para el examen final. Entonces, obviamente, pues espero que hayan quedado claro. ¿Alguna duda? Pregunto. ¿Quedó clara cuál es la diferencia entre estas cuatro figuras? ¿Una duda? Muy bien. Si no, seguimos. Solo denme un segundo, solo mandar un mensajito. Denme un segundo. Ahorita me dará la situación. Muy bien. Pues sí. Entonces, básicamente, pues como les indicaba, estas son las cuatro modalidades para adquirir bienes del Estado. Luego, ahora vamos a otra figura. Es la disposición de bienes del Estado. Entonces, entendamos algo. El Estado ya tiene bienes muebles,
ahora va a disponer de los bienes generales, no bienes muebles, bienes generales. El Estado tiene sus bienes y viene una figura, denme un segundo. Solo denme un par de minutos, ahorita regreso.
el Estado, ¿verdad? ¿Cómo va a o qué va a hacer con esos bienes del Estado o qué puede hacer con esos bienes del Estado? Entonces, básicamente aquí tenemos una pequeña definición de lo que es la disposición de bienes del Estado. Denme un segundo. Muy bien, entonces, como les decía, acá está una pequeña definición de disposición de bienes del Estado y básicamente pues lo podemos definir como un proceso legal donde el Estado decide el destino final de los bienes que ya forman parte de su patrimonio. Entonces, acá, ¿cuál es el requisito? Que ya tengan los bienes el Estado. En cambio, en adquisición es que el Estado puede o va a adquirir o va a incorporar bienes a su patrimonio. ¿Quedó claro? Y dentro de esta disposición de bienes del Estado tenemos las siguientes figuras que utiliza el Estado para poder trasladar la propiedad o transferir la propiedad, ya sea enajenar, transferir. ¿La dispone? Tenemos las dos primeras figuras. Deme un segundo. Muy bien, entonces tenemos la primera figura que es la subasta y el remate. Básicamente, esta figura es la que se utiliza con los bienes de extinción de dominio. O sea, al finalizar de que los bienes terminan ya la extinción de dominio, ya se realiza lo que es el proceso de subasta y remate. Venta al mejor postor. Y por lo regular son bienes que ya no le son útiles al Estado, pero también existe de algunos bienes con los que el Estado también se puede quedar aunque sean de extinción de dominio, pero por lo regular lo que hacen es subastarlos y básicamente pues eh, venderlos, ¿verdad? Luego tenemos la figura de la venta, la permuta, que son dos figuras que se pueden decir que es una misma, porque al finalizar entran como dentro de una misma figura. Y básicamente pues es cuando el Estado eh, viene y decide vender bienes que le corresponden. Para acá hay que tener algo en cuenta, que se requiere un avalúo oficial por parte del Estado. Si no, no se pueden vender estos bienes del Estado. Y básicamente es comprar, pues, perdón, es vender un bien del Estado y permutar es intercambiar bienes que tengan idéntico valor. Ahí se recordarán ustedes una figura del derecho civil que es la permuta, que es el porcentaje. Si los bienes cuestan ya sea el del 50%, se recordarán ustedes que ya no se podría hablar de una permuta, se nos hablaría de una compraventa, eso es figura del derecho civil, pero acá pues tenemos que entender que la permuta acá básicamente se basa en ese mismo principio, ¿verdad? Bienes de un similar valor. Luego tenemos el arrendamiento, que es que el Estado puede ceder temporalmente bienes mediante obviamente, contratos, rentas que pueden ser de uso temporal. Básicamente es que el derecho a arrendar, o sea, el Estado puede, y aquí es donde yo les digo, cuando discutíamos el semestre pasado, el Estado puede ser un sujeto del derecho privado al final, porque al finalizar utiliza ciertas figuras que son civiles, que obviamente pues se basan con la ley de contrataciones del Estado, pero acá están acudiendo como el Estado como una persona jurídica que está regulada en el Código Civil, ¿verdad? Se recordarán que discutíamos por qué el Estado podía ser una figura o podía actuar como un ente en la vía civil y es por lo preceptuado en estos procesos, ¿verdad? Deme un segundo. Y básicamente, pues con eso tendríamos con el arrendamiento. Ahora bien,
hay que tener mucho cuidado con el arrendamiento. También hay una figura bien importante, o que también se da con la famosa cesión de derechos. Por ejemplo, el uso de propiedades que se encuentran en los alrededores del mar, por ejemplo, del océano, del mar. Ahí también hay unas figuras que se pueden utilizar y ahí entra la OCRED, ¿verdad? Ahí hay que también tener en cuenta que para que pueda darse estos arrendamientos, esta cesión de derechos que a veces da el Estado, interviene lo que es la figura del OCRED. Y luego tenemos la figura de la donación, que básicamente es cuando el Estado dona un bien inmueble o un bien mueble o un bien a favor de un interés social. Y por último tenemos algo bien importante que tienen que tener todas las figuras anteriores, todo lo que es la adquisición de bienes y ya sea la disposición de los bienes del Estado, tienen que ser 100% transparentes y tienen que existir todo en el portal o el principio de publicidad y transparencia, que es la publicidad en el famoso Guatecompras. Ustedes, por ejemplo, entran a Guatecompras y pueden ver todas las licitaciones que tiene el Estado, todas las compras, los que están contratados con el Estado tienen que estar en Guatecompras, tiene que estar en Guatecompras todo lo que realiza el Estado con los bienes y disposición de sus bienes. Denme un segundo. Muy bien, entonces básicamente todo lo que realiza el Estado con sus bienes tiene que estar en Guatecompras. Ahora bien, esa sería la clase de hoy. Ahorita lo voy a pasar a hacer la revisión del examen para que ustedes pues se aclaren sus dudas, quienes tengan dudas con sus notas. Entonces